radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Qué lamentable que Guatemala esté sufriendo mucha gente de esta manera, buscando justicia y siempre a la espera, porque no solo es un desgaste mental y físico, también el desgaste económico, pero también esperamos esa justicia clara y transparente para los pueblos marginados, discriminados. Y acá estamos presentes y estaremos presentes siempre. La compañía nos está sacando de aquí y no podemos hacer nada. Mi hijo y otros compañeros están en prisión por estas tierras. Damos inicio al programa Derechos Indígenas, un espacio de información, debates y opiniones sobre diversos temas fundamentales para los pueblos indígenas. Acompáñennos a escuchar a nuestros invitados especiales y expertos para que estés bien informado. Antes de este programa, escuchamos los testimonios de la lideresa María Kukchok, mujer maya quechí de Guatemala, defensora de derechos humanos, criminalizada, así como el testimonio de un comunitario despojado de su vivienda por el personal de la compañía guatemalteca de níquel S.A., acompañada de la PNC, el 1 de junio del 2018, en la comunidad agraria El Gozan, municipio de El Estorizabal. Historias como estas han sido la triste realidad de varias comunidades, sin que el Estado les dé garantías de tierras ni protección a la naturaleza. Les damos la cordial bienvenida a este programa. Hoy en la conducción les acompaña José y su servidora Amanda. Asimismo nos acompañarán dos invitados especiales. A medida que las energías renovables se multiplican, también aumenta la necesidad de minerales. Estos son conocidos hoy en día como minerales de transición, y en este programa trataremos de resolver cuáles son los riesgos ambientales y sociales de esta demanda. En consecuencia, la violación a los derechos de pueblos indígenas. Así es, Amanda, y es que para mantener la temperatura global a niveles aceptables, el mundo tiene que atravesar una transición energética que deje atrás la era de los combustibles fósiles. Pero las tecnologías que promueven este cambio, como la energía solar, la eólica o los autos eléctricos, requieren de la extracción de una gran cantidad de minerales para su fabricación. Un auto eléctrico, por ejemplo, requiere 6 veces más minerales que uno convencional. Una planta de energía eólica terrestre requiere 9 veces más minerales que una de gas. Entonces, a medida que el mundo aumente su uso de estas tecnologías, la demanda de una serie de minerales aumentará. Todas las tecnologías utilizan minerales en distintas proporciones, pero las baterías de vehículos eléctricos son las más demandantes, en particular del litio y el níquel, que es crucial para el rendimiento, la longevidad y la densidad de energía de baterías. Pero ya para ir respondiendo a nuestra pregunta inicial, hoy nos acompañan la licenciada Adriana Sunún y el licenciado Juan Gabriel Ixcamparij de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, NIMAJPU. Ellos han defendido derechos de pueblos indígenas. Bienvenidos a este programa. Licenciada Adriana Sunún, gracias por aceptar nuestra invitación. Licenciada, en la explotación de minería tradicional, como el oro, por ejemplo, ha significado el rompimiento del tejido social en muchas comunidades de pueblos indígenas. Hoy se habla de estos minerales de transición que ofrecen incluso una política de derechos humanos y minería sostenible. Pero entonces, ¿por qué es que se sigue violando derechos de los pueblos indígenas? Bueno, considero que se siguen violentando los derechos de los pueblos indígenas
porque nada ha cambiado. O sea, no importa de qué tipo de minería estemos hablando, si de la minería tradicional, o la minería de los minerales de transición. Digamos, la situación y el contexto en el país y en los territorios indígenas sigue siendo el mismo. Es decir, que el Estado sigue sin contar con normas que exijan el respeto de los derechos humanos de pueblos indígenas, sigue sin contar con mecanismos idóneos de protección medioambientales y sigue sin cumplir las sentencias que la Corte de Constitucionalidad, en el caso de Guatemala, ha emitido en temas como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Entonces, por un lado, el Estado sigue sin cumplir con esta responsabilidad internacional de cumplir los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, y por otro lado, pues no todas las empresas cuentan con políticas internas de protección de derechos humanos. Realmente las que han de contar con un nivel de políticas son aquellas que quienes financia tiene esa exigencia para poderles financiar, ¿verdad? Por ejemplo, me refiero a las empresas que reciben financiamiento del Banco Mundial o del Banco Interamericano, que cuentan, estos bancos con políticas de salvaguarda y que por lo tanto le exigen cierto nivel de protección de los derechos humanos a las empresas que financian, ¿verdad? Pero no todas las empresas extractivas reciben financiamientos de estos bancos. Entonces, al final, si nadie les exige nada y si el Estado tampoco lo regula, el respeto de los derechos humanos o de la protección del medio ambiente, y tampoco les exige a las empresas cumplir los derechos mínimamente reconocidos, entonces es el motivo por el cual seguimos en la misma situación, en donde los pueblos indígenas siguen siendo violentados, siguen siendo criminalizados, desalojados, y sigue habiendo una violación continua de los derechos humanos a pueblos indígenas. Muchas gracias, licenciada. Información muy importante para nuestra audiencia. Y es que a la sombra de la promesa de la energía limpia están los impactos negativos de la obtención y procesamiento de los minerales de transición energética. La explotación en las minas genera estragos ecológicos difícilmente sostenibles en el largo plazo. En el caso del litio, por ejemplo, por cada tonelada extraída se requieren hasta 2 millones de litros de agua, lo que agota los recursos hídricos subterráneos. Esto afecta a comunidades, flora y fauna. Entonces, licenciado Juan Gabriel Ixcamparij, ¿cómo comprender el por qué es que las comunidades defienden sus tierras y territorios ante estas minerías? Hemos identificado varias razones por las cuales las comunidades indígenas, las comunidades mayas de Guatemala, defienden sus tierras y territorios frente a proyectos de explotación de recursos naturales no renovables. Una de ellas es que no es parte de la cultura de las poblaciones que habitan estos territorios la explotación desmedida de los recursos naturales. Por lo regular, en estas culturas se han desarrollado fundamentalmente alrededor de la agricultura, y de ahí proviene un elemento fundamental que es el respeto a la naturaleza y todos sus elementos, ¿verdad? Esa es una primera situación. Otro elemento que hemos encontrado como fundamental por el cual las comunidades defienden su territorio es que la extracción minera abarca territorios muy amplios. O sea, no solo es el espacio donde explotan directamente el material, sino que además tiene sus influencias en todo el territorio del municipio, y esto afecta obviamente los intereses sociales, económicos, culturales, además de todo lo ambiental que ya se ha afectado. Las comunidades indígenas no ven ningún beneficio para su cultura, para su territorio, para su economía, sino que más bien en las experiencias que se han tenido
ha sido una destrucción de su cultura, ha sido una destrucción de su sociedad, han venido a alterar la paz. Los pescadores del lago más grande de Guatemala han sido afectados por una contaminación preocupante. La mina más grande de extracción y transformación de níquel de América Latina, la sulfúrica CGN Pronico, ha sido señalado por las comunidades de El Estorizabal. Esta compañía responde a la creciente demanda global de minerales de transición. Hasta el 2021, el Ministerio de Energía y Minas registró 290 licencias de explotación minera, de los cuales 6 corresponden a esta demanda global, en la explotación de níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio. 2 de estas licencias corresponden a la compañía guatemalteca de níquel S.A., en Alta Verapaz e Izabal. Y con ello nos preguntamos, ¿qué se necesita para que en Guatemala se respeten los derechos de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la actual legislación y marco legal? Para el licenciado Juan Gabriel. Es importante recordar que la Constitución Política de la República de Guatemala, si bien es cierto que contiene una sección dedicada a comunidades indígenas en donde se establece la obligación del Estado para proteger a la población maya de Guatemala, sus tierras, sus territorios. También es cierto que en el artículo 125 la misma Constitución establece que es prioridad para el Estado de Guatemala la explotación de los recursos naturales no renovables. Entonces, la misma Constitución genera una contradicción en sí, ¿verdad? Esta es una situación que la vemos en la mayoría o casi en todas las licencias de explotación minera, dado que el Ministerio de Energía y Minas se fundamenta en el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Guatemala y posteriormente reconoce el derecho de las comunidades indígenas. El tema es que esa contradicción es la que genera graves problemas en Guatemala. Sumado a ello, una ley de minería que tampoco contempla derechos de los pueblos indígenas. De esa cuenta es que la mayor apuesta que se ha tenido para hacer valer derechos de los pueblos indígenas es la consulta de buena fe regulada en el convenio 169, que al incumplir la consulta de parte del Ministerio de Energía y Minas, obviamente esta genera una ilegalidad en el otorgamiento de licencias de explotación minera. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente mejorar nuestra legislación. Crear legislación para proteger derechos colectivos de pueblos indígenas, y esta legislación, como la ley de minería que no contempla derechos de pueblos indígenas, obviamente tendría que ser modificada, cambiada o derogada, ¿verdad? A medida que el mundo se mueve hacia un panorama energético que requiere más minerales, se levanta la pregunta de si habrá suficientes recursos para satisfacer la demanda global. Hay varios factores que van a influir esto, y va a depender gran medida los desarrollos que se logren en la química de las baterías. En el futuro, según el informe de la International Energy Agency (IEA), se espera un escenario mixto. Algunos minerales como el litio de roca dura y el cobalto probablemente van a tener un excedente a corto plazo, mientras que el litio procesado, el níquel de grado de batería y los elementos clave de tierras raras, por ejemplo, neodimio, diprocio, podrían enfrentar una oferta limitada en los próximos años, al no poder seguir el ritmo de la demanda. Licenciada Adriana Sunú, ya para finalizar, ¿cuáles son los mayores retos de los pueblos indígenas ante los minerales de transición? El mayor reto para los pueblos indígenas será seguir protegiendo sus territorios de los intereses económicos que hay detrás de estos proyectos extractivos. Si bien nos han dicho lo que se dice de estos minerales de transiciones que son más ecológicos, que tienen menor impacto al medio ambiente, pues no es del todo cierto. Tiene impactos graves hacia el medio ambiente y también hacia la población que se encuentra en los territorios en donde están estos proyectos.
Entonces los pueblos indígenas pues se siguen enfrentando hacia estos poderes económicos cuyos intereses es extraer estos minerales de los territorios. Y mientras tanto, los pueblos indígenas, mientras algunas personas se enriquecen a través de este tipo de proyectos, a través de extraer estos minerales que luego pues son utilizados para la creación de la tecnología y eso, por otro lado están los pueblos indígenas que siguen viviendo en extrema pobreza, en donde, digamos, su salud se ve afectada por estos proyectos y sobre todo existen, digamos, otros impactos fuertes, sobre todo hacia los liderazgos y hacia las autoridades indígenas en las comunidades en donde se encuentran estos proyectos, ya que, pues, digamos, toda la conflictividad social termina en lideresas y líderes encarcelados o asesinados porque se oponen a este tipo de proyectos. Entonces, el mayor reto será que los pueblos indígenas sigan defendiendo sus territorios, sigan demandando que se respeten sus derechos y sobre todo que sigan demandando que se respete esa visión de vida y esa visión de desarrollo que tienen los pueblos indígenas, que es contraria a esta visión de desarrollo capitalista que tienen estas empresas. Queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos sintonizado y especialmente a Adriana Zunún y Juan Gabriel Ixcaparij de la Asociación de Abogados Mayas por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este fue su programa Derechos Indígenas, un espacio de información, debates y opiniones sobre diversos temas fundamentales para los pueblos indígenas. Los invitamos a sintonizarnos en el próximo programa, en la misma hora, aquí en su radio comunitaria. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.